Y por otro lado, caracterizar la participación política, pero revelándonos a seguir manteniendo el esquema dominante con que se la ha estudiado, se la ha pensado, se la ha investigado, que por un lado es restringirla a la participación electoral, como si toda participación política necesariamente se constriñera a lo electoral. Y hay participación política no electoral, porque la pregunta es ¿y qué hacen los ciudadanos durante el gobierno y las oposiciones en función? ¿No? Y hay muy poca investigación al respecto, ¿no? Ni siquiera se plantea casi como participación. Este paradigma centrado en la persuasión del elector y centrado en las campañas electorales ha sido nulificador de esfuerzos de investigación y de esclarecimiento sobre la participación política cuando no son tiempos electorales o contextos electorales. Bueno, y luego el otro lastre que se carga, el otro incluso impronta que se le impone a la investigación y al análisis de la participación, consiste en considerar que la participación cívica no tiene un carácter directo sobre la toma de decisiones. Pero al final vemos por todos lados multiplicarse organizaciones que tienen su origen en el seno de la propia sociedad civil y que con distintos grados de organización, formalización, incluso de interlocución conseguida, pueden aparecer constantemente, y es una de las estrategias, son por las que la estrategia por las que los podemos agrupar, el reconocimiento público para los particularismos que son reivindicados en los distintos intereses en que se divide la sociedad mexicana. Atendiendo a eso, este proyecto se centró fundamentalmente, y es una decisión epistemológica y metodológica, en las prácticas comunicativas. Ha agrupado la participación en general, ¿no? La ha estudiado. Y esto nos plantea meternos al mundo simbólico, a la dimensión intersubjetiva de la participación. ¿Qué es participación para la gente? Y la pregunta muy heurística general sería, ¿qué acaso no está cambiando o pudiera estar cambiando el sentido de la participación política desde el punto de vista de los propios ciudadanos? ¿Qué entienden por participar en política, involucrarse en política, y qué entienden por una discusión política? Si lo atenemos a teoría normativa, si nos atenemos a el andamiaje institucional, las reglas y normas que se proveen para la participación desde el propio sistema y el diseño del sistema político o de las características del régimen, pues seguramente que no podremos hacer ninguna otra distinción más que la participación institucional y aquella que concurre fuera del cauce de las propias instituciones políticas, incluidos los partidos políticos. Y más allá de esto, en ese entorno en donde no aplican regulaciones el mundo de las libertades, de la libertad de expresión, y en donde se pueden ejercitar en alguna u otra medida los derechos políticos, la libertad de pensamiento, la libertad de asociarse, la libertad de agruparse, etcétera, fuera, insisto, del cauce de las propias instituciones, ¿sí? Y no necesariamente en contra de las propias reglas institucionales, ¿sí? Y eso probablemente pueda tener alguna incidencia y repercusión. Ese es el tema que nos ocupa, ese es el tema sobre el que hemos trabajado y ese es el tema que queremos poner a su consideración bajo el siguiente mecanismo. La idea es que tengamos en primer término una primera ronda de exposiciones donde mis colegas presentarán el avance de investigación que corresponde al producto final de esta investigación, que se condensará en un libro, esperemos impreso o electrónico, que permita dar cuenta de los resultados o hallazgos de esta investigación. Y al término de la ronda de esos tres colegas expositores, daremos paso a una sesión de preguntas y comentarios y respuestas de parte de todos ustedes. Les van a distribuir incluso una hojita para que ustedes puedan, por escrito, registrar, con independencia de que trataremos de que todos pudieran tomar la palabra, todos los que así lo deseen, y quien no, nos puede dejar ahí su inquietud y demás con el registro de correo. Sabemos cómo comunicarnos y cómo proporcionarle, en su caso, llamarlo y establecer un diálogo de mutuo enriquecimiento, de asesoría sin ningún compromiso y sin ningún costo. Costo académico. Sí. De que seas mi tesista, de que yo soy tu
tu asesor, etcétera, etcétera. Bueno, al término de esta sesión de preguntas, primera ronda, vamos a hacer les tenemos una sorpresita, vamos a hacer una rifa, ¿no? Con su puro registro, vamos a obsequiar este texto, que es una compilación que se llama El Marco Conceptual para la Enseñanza de la Comunicación Política, donde escriben varios colegas en una temática diversa, pero integrada en términos de cómo se está enseñando y cómo se está estudiando la comunicación política. Sí. Y este otro texto, donde también es la Revista Mexicana de Opinión Pública, donde también ustedes van a encontrar varios estudios en términos relacionados a el fenómeno de mediatización y de opinión pública que está correlacionado con nuestro tema, de alguna manera. Después de ese receso de la rifa, daremos paso a otra ronda con otros 3 expositores, y al término de la ronda de esos 3 expositores, no se preocupen, todos tenemos la consigna de no extendernos, hacerlo lo más breve posible, pero estoy seguro que por las temáticas y por la calidad de estatura de mis colegas, seguramente les resultará de mucho interés y hasta les dará punch para el aguante académico, ¿no?, de esta sesión. Le doy la bienvenida entonces están con nosotros el doctor Carlos Sánchez y Sánchez. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Estudios Políticos y Sociales por esta Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es doctor en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, por sus siglas FLACSO, y cuenta con diversos diplomados en la UNAM, en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana, en el CIDE, en la UAM, entre otras instituciones. Se desempeña como profesor titular de carrera, plaza a la que llegó mediante el mérito de concurso de oposición abierta a esta facultad. Bienvenido, Carlos. Gracias. Está con nosotros la doctora Irma Mariana Gutiérrez Morales. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por esta facultad, nuestra preciada facultad. Es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Así es que muy bienvenida. Es una digna representante académica, porque buscamos académicos que estén también en otras sedes en este trabajo de hacer comunidad académica y científica en torno a nuestros temas de comunicación política. Y es profesora de las asignaturas de Pedagogía y Comunicación en la FES Acatlán. Está con nosotros el doctor Fernando Ayala, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Él es maestro en Ciencias Políticas y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, todos sus grados obtenidos en esta facultad, en donde se desempeña como profesor titular de tiempo completo y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores, igual que Carlos. Y también mi distinguida doctora Mariana. De hecho, puro SNI, el único que no es SNI es su servidor, ¿eh? Soy el patito feo, sí. El doctor Hugo Sánchez Gudiño es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva por la Facultad de Estudios Superiores, pero Aragón, de nuestra universidad. Es maestro en Ciencias de la Comunicación y doctor en Ciencias Políticas por esta facultad. Se desempeña como profesor de carrera titular C, que es el máximo nivel, como son varios colegas, y es investigador también en esta facultad y también del Sistema Nacional de Investigadores. Está con nosotros también, y me honra tener ya, y hay que cambiarle porque acabo de estar en su examen de grado, la semana pasada, entonces ya no es maestro, es doctor David Cuenca Orozco, en Ciencias Políticas y Sociales de esta facultad, en donde también obtuvo la maestría, y él la licenciatura en Ciencias de la Comunicación la estudió en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro y coordinador académico del Centro de Investigación denominado La Finisterra, que tiene, entre otras líneas, todas las cuestiones de cultura, tecnología, videojuego, presidido por el doctor José Ángel Garfias Frías, que seguramente debe ser conocido para algunos de ustedes. Pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Agradezco al doctor Daniel Peña Serret la invitación a participar no solo en este seminario, sino en el proyecto PAPIT
que dignamente dirige. Y pues celebro mucho la presencia de todos los estudiantes, los profesores y mis compañeros de proyecto. Me voy a ir muy rápido porque, bueno, de esta investigación que de entrada les digo el alcance es bastante modesto, pero que me parece muy importante revisarlo porque a final de cuentas son espacios y herramientas con las que ustedes conviven de manera cotidiana. Entonces, la siguiente, por favor. El punto de partida es pues reconocer que efectivamente el uso de los medios digitales ha tenido implicaciones diversas en el ámbito político y a mí en lo particular me interesó ver la cuestión de emisión de opiniones en la red. Entonces el objetivo fue analizar los contenidos de la opinión pública sobre temas políticos que se vierten en foros de discusión online. Hice, en cuanto al diseño de la investigación, que es la siguiente, hice un análisis sobre un corpus de 400 comentarios principales. YouTube nos da la posibilidad de esta herramienta, elegir cuáles son los comentarios principales, y esto se decide de una manera por cálculos informáticos que tiene YouTube con respecto a la cantidad de likes y la cantidad de respuestas que tienen los comentarios. Entonces yo elijo 400 comentarios de 2 videos que se publicaron en YouTube a propósito del tercer debate presidencial en 2018, que tuvo lugar en junio. Y uno de estos videos fue publicado por El Universal, el otro por Badabun. Seguramente ustedes los ubican, son ambos medios que ya tienen, digamos, un reconocimiento en el ámbito de los medios digitales, tienen una gran cantidad de suscriptores, también son plataformas que integran varios canales y que, bueno, hasta 15 días después del debate, que fue cuando hice toda la compilación del corpus, estábamos hablando de que tenían más de 500,000 vistas cada uno de estos videos. Entonces, bueno, sobre ese corpus, la siguiente, apliqué un análisis discursivo. A mí lo que me interesaba era, digamos, cómo se manifestaba esta opinión individual, pero cómo se compartía en estos comentarios de YouTube, porque finalmente se forma un foro donde convergen, es un espacio abierto donde cualquier persona tiene la libertad de emitir una opinión al respecto. Entonces, bueno, el análisis discursivo que apliqué estuvo orientado hacia 5 categorías. Uno fue producción discursiva e interacción, la identificación de sujetos del discurso y sujetos referidos, marcas de participación política, marcas de conocimiento y cultura política y transgresiones, que más adelante les explicaré. Bueno, sobre el primer aspecto, la primera categoría de producción discursiva, lo que hice fue hacer una contabilización de palabras. Lo que obtuve fue que el comentario más largo fue de 367 palabras. Estamos hablando de poco más de una cuartilla. Muchos comentarios solamente utilizaron una sola palabra. Miren, hay muchos estudios que hablan acerca de una relación entre la complejidad discursiva y la capacidad de pensamiento crítico en las personas. Esto no quiere decir que entre más escriban, pues más capacidad de pensamiento crítico tienen, porque no siempre es así. Lo que sí podríamos afirmar es a la inversa, que un comentario de 10 palabras o menos, que fue más de la mitad del corpus, está constituido de esa manera, pues realmente con 10 palabras no es posible hacer una argumentación propiamente dicho que sustente la opinión o la postura que estamos expresando. El otro punto que me interesó analizar fue el de la interacción. Aquí lo que vi fue la cantidad de likes por comentario y la cantidad de respuestas que tenía cada comentario. El número de likes, el comentario que tuvo mayor número de likes fue de 450. Pero más de 100 likes, por ejemplo, solamente 27 comentarios alcanzaron esa cifra. Y más de la mitad, nuevamente 234, tuvieron 6 likes o menos. Y el otro punto, las respuestas por comentario, también vi que el comentario que tuvo más respuestas fueron 80, pero más de la mitad no tuvieron respuesta. ¿Esto por qué es importante? Porque aquí se muestra la capacidad dialógica que puede tener la herramienta, por un lado, pero por otro lado también la voluntad
de los mismos participantes de hacer diálogo, ¿no? Con respecto a los temas políticos. Entonces, bueno, el siguiente punto fue, ya pasamos esa, una anterior, esa. El siguiente punto fue identificar quiénes eran los sujetos enunciadores, es decir, cómo se presentaban más allá de su perfil de YouTube, ¿no? Con el que aparece su nombre. A mí me interesaba ver en el discurso qué identidad asumían. Lo curioso fue que más de la mitad, casi el 70% de los comentarios se escriben en tercera persona, lo cual marca, digamos, un distanciamiento entre el enunciador y lo que está proponiendo. El 20%, 21.5% se presenta a título personal, utilizando el yo. Aquí entraba atributos como el ser niño, el ser militante de algún partido, el ser mujer, el ser, no sé, su trayectoria laboral, por ejemplo. Y el 10%, un poco más del 10% utilizaron el nosotros inclusivo, es decir, la primera persona en plural, la primera persona del plural. La mayor parte de los comentarios se asumían como mexicanos, ¿sí? Nosotros como mexicanos. El otro punto que se analizó, la siguiente, yo sé que no lo alcanzan a leer, creo que ni yo, pero bueno, más o menos les explico por los colorcitos. Lo que se hizo fue tratar de identificar los sujetos, tanto individuales como colectivos, a los que se referían las personas que hacían su comentario. El sujeto no es el sujeto destinatario, tampoco es el sujeto enunciador, es el objeto, ¿no? Es de quien se habla. A eso añadimos el tipo de valoración que se hacía sobre ese sujeto, si era una valoración positiva o una valoración negativa. Entonces, esta es la gráfica. Todos las primeras 8 barras corresponden a los candidatos en valoración positiva y negativa. Entonces, como pueden ver así gráficamente, en esos se concentra la mayor parte de los sujetos referidos. De hecho, el primero, el que está hasta arriba, que es el de la barra más grande, corresponde a los comentarios positivos que se hicieron de Andrés Manuel López Obrador. La cuarta barra corresponde a los comentarios negativos que se le hicieron a Ricardo Anaya. Ambos son los que tienen mayor número de comentarios positivos y negativos. Esto no tenemos elementos para decir que pueda marcar alguna tendencia electoral, pero bueno, nos refiere un poco de lo que se hablaba pues en el momento del debate. La siguiente, por favor. El otro punto era buscar marcas de participación política. La participación política implica acción y en el sentido del discurso pues es difícil hacer una constatación empírica de que efectivamente la gente está participando más allá de poner su comentario en el foro, pero sí buscamos que refirieran acciones ya realizadas o por realizar que correspondieran a algún tipo de participación política, es decir, no sé, militancia dentro de los partidos, pertenecer a alguna asociación, actos de protesta, contacto con medios, etcétera. Lo que encontramos en el rubro de la participación política, pues fue que más de la mitad de los comentarios hay una inexistencia de esta participación política, 225 comentarios. En 144 los autores reconocen su militancia en algún partido político. La mayor parte de ellos en Morena. 88 compartieron su futura participación política en las urnas, o sea, su participación electoral, y solo un comentario refirió la asistencia a una marcha política, solamente uno de los 400. Aquí es interesante ver, digamos, el perfil de ciudadanos. Si nosotros nos atenemos, por ejemplo, a alguna clasificación que hizo Milbrat sobre la participación política, él decía que, bueno, el tipo de ciudadano que está participando ahí corresponde en una categoría que él llamaría apático, ¿no? O sea, son personas que realmente no participan. La siguiente, por favor. El otro fue las marcas de conocimiento político y cultura política. Sobre conocimiento político tenemos incluso instrumentos ya estandarizados que miden el grado de conocimiento político que tienen las personas a través de cuestionarios. Incluso hay algunos que han hecho la correlación entre el grado de conocimiento político y la participación electoral.
Pero bueno, aquí lo que me interesaba era ver qué tanto la gente estaba empapada sobre el funcionamiento del sistema, de las reglas, de la estructura, de quiénes eran los protagonistas. Entonces, básicamente rastreamos referencias a marcos jurídicos, instrumentos legales, derechos ciudadanos, obligaciones ciudadanas, valores políticos, e incluso por ahí también buscábamos algún hecho noticioso, ¿no? Del que pudieran dar cuenta los autores. Encontramos todavía un panorama más desfavorable porque 360 de estos comentarios no exhiben ningún tipo de conocimiento político más allá del conocimiento del candidato. En 28 comentarios se habla acerca de obligaciones ciudadanas, básicamente el voto, que es a lo que apelan, un voto razonado e informado, más que el voto ideológico, el voto por hartazgo, el voto por simpatía hacia un candidato. Y en 10 comentarios encontramos la mención de valores políticos como la responsabilidad ciudadana, la honestidad, el ejercicio de la buena ciudadanía, y en 3 comentarios se señalan derechos ciudadanos, básicamente el derecho a la educación, al trabajo y al voto libre y secreto. Y bueno, de manera adicional, la siguiente, por favor. También contabilizamos las transgresiones a la lengua. A mí me interesaba ver el uso de la lengua, pues, en el corpus. Y entonces, yo rastreé algunas cosas que en el momento me parecieron muy divertidas, pero que también dan mucha luz acerca del perfil del usuario y cómo utiliza los espacios. Entonces, contabilicé, por ejemplo, el uso de las malas palabras, ¿no? Las groserías. Me dio mucho gusto que solamente menos del 20% de los comentarios utiliza malas palabras, ¿no? Yo pensé que iba a encontrar una cosa pues más terrible, pero no fue así. Donde ya me vino otra vez el desconcierto y la desolación fue cuando rastreé los errores de ortografía, los errores ortográficos. Casi la mitad de los comentarios tiene errores ortográficos. El otro punto, la siguiente gráfica, por favor. Esa fue rastrear el uso de emotíconos. El emotícono como un elemento ya propio de la manera de escribir en estos medios digitales, ¿no? Y en las redes y en los chats. Entonces, descubrí que casi una cuarta parte de los comentarios analizados utiliza emotíconos y otros que yo consideré desviación del tema central, es decir, esos comentarios que no tenían nada que ver ni con las elecciones ni con el debate, que invitaban a ver otros videos o que hablaban acerca de los momos, etcétera. Bueno, 13% corresponden a esa. Bueno, fueron los hallazgos que tuve, ¿no? Entonces ya nada más nos queda, además de hacer todo el asunto de la interpretación, que no se los comparto por cuestiones de tiempo, me interesa mucho ver también la diferencia de los perfiles, porque esto de, por ejemplo, las transgresiones, la menor participación ciudadana, etcétera, lo veo mucho más se recrudece mucho más dependiendo del perfil del usuario, es decir, los comentarios que saqué de Badabun, porque es otro perfil, es gente más joven, etcétera, son los que tienen un nivel distinto y un discurso distinto que el que tienen, por ejemplo, los usuarios del Foro del Universal. Muchas gracias. De 3 preguntas generales que alimentan y que nutren la investigación y la motivación de la investigación, que básicamente es preguntarnos si de veras estamos explicando de manera plausible la participación política hoy en día en este contexto en el que profundas transformaciones se han producido, sobre todo desde el punto de vista del entorno no institucional. También ha habido cambios, como veremos, en el entorno de las propias normas, reglas y los mecanismos que las instituciones políticas establecen para la participación política, tanto electoral como no electoral. Pero la pregunta creemos que no va por ahí y en esa dirección. Y que la pregunta debiera desplazarse hacia un entorno donde no es el ámbito de la sociedad política, sino el ámbito propiamente de la sociedad civil y donde prima un mundo de libertades y de posibilidades a partir del intercambio de información, la circulación de opinión, incluso esfuerzos de generación de información desde los propios protagonistas, los propios ciudadanos como protagonistas de la acción,
política y de la movilización o el activismo. Y en ese sentido, la pregunta teórica que nos tendríamos que formular es si estamos planteando los problemas correctos, si estamos haciendo las preguntas correctas de investigación, ¿sí? O seguimos encasillados en atavismo a esquemas explicativos que hoy ya tienen un poder muy limitado. Las perspectivas teóricas, las conceptualizaciones, incluso los enfoques metodológicos, nos pueden dar cuenta de cómo incide y repercute un proceso creciente e irreversible de mediatización de la participación política. Es decir, el hecho de que la participación política no transcurre al margen de un sistema convergente de comunicaciones, que ya no es nada más comunicación masiva impersonal, sino fundamentalmente también comunicación interactiva a distancia entre personas que no comparten el mismo lugar, no comparten el mismo ámbito y sin embargo se agrupan en torno al proceso comunicativo que permite este entorno convergente. En ese sentido, nuestro problema de estudio general es preguntarnos de qué manera las prácticas de comunicación en este entorno expandido de comunicaciones convergentes digitalizadas inciden en la transformación de las prácticas políticas entre distintos grupos de ciudadanos y movimientos sociales. Sabemos que la repercusión, la incidencia y la repercusión no es homogénea, incluso no sigue un patrón regular, y entonces, dentro de la misma formulación del problema, tendremos que admitir que nuestro presupuesto es que toda esa repercusión es diferenciada según los distintos grupos sociales, su estratificación, su posición dentro de las estructuras sociales en distintos ámbitos, el económico, el político y desde luego el cultural. Para entender por dónde se tendría que estar repensando la participación política en el contexto actual, yo me permití reflexionar sobre por lo menos 3 tendencias y fenómenos de orden general que han ocupado buena parte de la investigación y de las explicaciones que se formulan, sobre todo desde el ámbito político, desde el ámbito del estudio de la ciencia política. Por un lado, una tendencia hacia una ciudadanía llamada de baja intensidad. Por otro lado, el desapego y la desconfianza en la política democrática, que ha sido hoy en día, en las últimas 2 décadas, ya medida sistemáticamente a partir de encuestas y que revelan una tendencia irreversible de desapego hacia la política, de incluso no solamente desconfianza, sino incluso de hartazgo hacia el mundo político, un mundo político que, como veremos empíricamente, no parece interesarle ya no a la mayoría, casi a nadie de los ciudadanos ordinarios, el ciudadano común y corriente. Por otro lado, interesaba para caracterizar este contexto donde se presenta la participación política hoy en día, este entorno y este mundo de comunicaciones, sí, que pueden ser vistas o bien como habilitadoras o bien como inhibidoras de lo que se puede considerar formas de participación que no se darían en ausencia justamente de estas posibilidades de comunicación, ¿no? Como ocurría en el pasado. Y en ese sentido, identifico 3 grandes tendencias y fenómenos también. Creciente mediatización del proceso político que ocurre no solamente del lado de los gobernantes electos, de cómo se presentan, cómo interpelan a los ciudadanos y cómo son vistos e interpretados y evaluados por parte de los ciudadanos, sino también a nivel de los propios ciudadanos, en flujos de comunicación política transversales, horizontales, y que son alternos y ajenos a los flujos de comunicación institucional que generalmente es vertical, ¿no? De los representantes políticos, de los agentes electos, de los funcionarios designados hacia el mundo de los ciudadanos a través de organizaciones o fuera de ellas. Y aquí la idea es, no son ya los protagonistas en un esquema incluso de agente principal, los propios agentes políticos, sino el ciudadano está desplazando al agente político, al gobernante electo, dentro de las prioridades de interlocución política cuando se trata de pronunciarse, de establecer alguna postura o ejercer alguna evaluación crítica sobre los asuntos públicos colectivos, ¿no? Y este protagonismo lo está facilitando este entorno de comunicaciones al que poco puede hacer el poder político para estarlo constriñendo o limitando, ¿no? Bien.
Por otro lado, la diversificación y la fragmentación e inequidad en el acceso, uso y aprovechamiento de las condiciones. Son los tres aspectos que no debemos olvidar y que están asociados entre sí. No es una cuestión de brechas nada más digitales, es una cuestión también de qué usos se le dan a las comunicaciones y qué aprovechamientos obtienen. En términos de información, en términos de conocimiento y en términos también de diálogo, ¿sí? De confrontación de puntos de vista en torno a los asuntos públicos. Bien. Y por otro lado, el involucramiento, el activismo y la interlocución política. ¿Quién le habla a quién? Cuando se trata de los asuntos que afectan o a una parte de la sociedad, pero que se presentan vindicados y con exigencias de reconocimiento por el conjunto de la sociedad y desde luego por las propias instituciones políticas y gubernamentales, ¿no? Los partidos políticos. Ahí los partidos han cedido y se ha deteriorado su capacidad de articulación de los intereses diversos que se confrontan en la sociedad y los gobiernos han perdido capacidad de conciliar conflictos, de resolver conflictos. Y son rebasados a partir de que justamente los ciudadanos se dan cuenta que no es el cauce institucional donde se pueden encontrar, como se esperaría en una democracia representativa, la solución a varios de las demandas e intereses que tienen que ser resueltos, pero por otro lado también a las expectativas que se generan a partir de si los ciudadanos pueden ejercer algún control posible sobre el propio poder político, sobre el ejercicio del poder político y de las oposiciones. Y en ese sentido, uno pensaría que en este entorno se da la confluencia de comunicación interpersonal, comunicación impersonal y comunicación interactiva, todo a la vez facilitado en un verdadero caos, ¿sí explicó? Pero también en un sistema que se articula necesariamente a partir de fenómenos de interactividad, de interconexión, de hipertextualidad, de intertextualidad y de hipermedialidad en el conjunto. Aquí cabría entonces ya centrarnos en el estudio de caso de la investigación, que es lo que nos ha ocupado, que es el caso de México. Y ahí yo les provocativamente haría la pregunta que si un mayor acceso, una diversidad de usos y una reducción de la brecha digital, fíjense, tres variables de las comunicaciones convergentes, Internet, telefonía móvil, radiodifusión, bases de datos, gobierno de datos abiertos, redes sociodigitales, han repercutido en la participación política, electoral y cívica y de qué modo. Veamos algunos datos relevantes, recientes además, acerca de la percepción, el involucramiento y la interpretación que hacen los ciudadanos acerca de la política en nuestro actualmente. O sea, no son tan recientes, pero sí tienen una buena base como fuente de encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas, la última de 2012, que fue publicada por el INEGI en 2013. Y ustedes ven que 2/3 de los ciudadanos tienen poco interés en la política. Que para la mitad de ellos la política es un asunto muy complicado. 5 de cada 10, la política es complicada. Pero también vemos que para 8 de cada 10 mexicanos, la única posibilidad de opinar, juzgar y evaluar el desempeño gubernamental se limita a votar. Es el único lugar y la única forma de participación donde el ciudadano cree que puede ejercer algún tipo mínimo de control sobre los gobernantes electos. Es decir, solo tiene alguna eficacia la participación electoral. En cuanto a las expectativas de los ciudadanos para influir en las decisiones de gobierno, ¿qué creen los ciudadanos de qué tanto pueden influir en las decisiones que toman los gobernantes electos? Hay una división simétrica. 4 de cada 10 cree que sí, que los ciudadanos van a tener oportunidades en el futuro de poder influir en términos de las decisiones colectivas, de las decisiones de gobierno. Pero en la misma proporción, 4 cree que no van a tener oportunidades en el futuro para poder decidir. Cuando nos enfrentamos a este tipo de datos, podemos recurrir a las teorías políticas dominantes y encontramos que, por un lado, una coincidencia entre las teorías pluralistas, por ejemplo, ¿sí?, y las teorías neoinstitucionalistas de la democracia consideran que la participación política simplemente desempeña un papel complementario a la del voto. Es decir, la legitimación de la representación política, el hecho de que los ciudadanos simplemente nuestra acción política se constriñe a elegir a los que toman las decisiones por nosotros, ¿sí?, durante el periodo
de ejercicio del gobierno, se nulifica nuestra capacidad de decisión y de incidencia sobre las decisiones públicas, porque los gobernantes electos se vigilan entre ellos y se controlan entre ellos a través del entramado institucional. Desde ese punto de vista, la participación entonces supondría simplemente una apertura para incidir en la discusión pública de las decisiones que los poderes públicos constituidos son los que finalmente terminan deliberando dentro de las asambleas legislativas, por ejemplo, o entre la relación entre los poderes públicos, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero lo hacen a través de los mecanismos institucionales establecidos. Y ciertamente en México muy recientemente se ha desarrollado buena parte de reformas políticas que han instituido mecanismos de participación tales como la iniciativa popular, el referéndum, el plebiscito, los consejos ciudadanos consultivos, los presupuestos participativos, todos normados legalmente. Sin embargo, la participación política presenta un sesgo de orden estructural, y es que favorece a ciertos ciudadanos y grupos sociales sobre otros. Quienes tienen acceso a esos mecanismos de participación, quienes disponen de los recursos, quienes conocen y saben manejar las reglas y las normas a través de las cuales se da cauce a la participación política, que organiza y que al final sanciona y controla directa o indirectamente las propias instituciones políticas gubernamentales. Más allá de estos ciudadanos, que desde el punto de vista de la clasificación de la categoría de tipos de ciudadanos, desde enfoques politológicos se habla, yo me refería al ciudadano de baja intensidad, pero por el otro lado, en la otra escala, está el ciudadano muy profesionalizado, el ciudadano incluso especializado en buscar información, ubicarse dentro de los círculos y espacios donde se puede incidir y promover discusiones que sí pueden tener y establecer o generar una interlocución directamente con los poderes públicos establecidos y sus mecanismos. Pero ¿de qué depende al final, desde el punto de vista de los politólogos, el que se pueda dar o no una mayor participación entre los cauces institucionales? De la estructura de normas, mecanismos y recursos que ponen a disposición las propias instituciones, ¿no? Y ustedes lo ven, las quejas que hay alrededor de un presupuesto participativo, donde incluso la propaganda gubernamental que está dirigida a intensificar y promover ese tipo de participación, está reconociendo que los ciudadanos no tienen, no corresponde el resultado de su participación, no creen que tenga eficacia su participación finalmente en estos recursos. ¿Qué proponen las teorías desde ese punto de vista como alternativa? Diversificar la estructura de oportunidades, de recursos y el repertorio de mecanismos de participación. Pero se debería de objetar teóricamente, el diversificar y ampliar los canales de participación no necesariamente implica ni un aumento de las demandas ni una conciliación de los intereses que están en juego, por un lado. Y por otro lado, tampoco asegura una acción responsable por parte de los que se involucran en la propia participación y demás. Ya la doctora Gutiérrez Moral nos habló de cómo se expresan los ciudadanos al momento de involucrarse en acciones de comunicación política, ¿no? Dentro de estas redes. Me quiero referir a, por lo menos, algunos de los antecedentes que hay en cuanto a los cambios de la estructura institucional, las normas y los recursos que fomentan la participación o que podían representar oportunidades de participación en el caso de México. Desde la reforma política de 2012 en materia de participación ciudadana se reconocieron candidaturas independientes, se establecieron las iniciativas ciudadanas, o sea, la primera vez que los ciudadanos pueden presentar una iniciativa legislativa, una iniciativa legal, y por otro lado las consultas populares. A nivel local pudimos identificar 13 instrumentos de participación ciudadana contemplados en 32 leyes electorales, 25 leyes de participación ciudadana y 6 leyes orgánicas de congresos estatales. Un inventario que ha sido trabajado, entre otros, por el Instituto de Competitividad. Pensemos en la proclividad a legislar. De 1997, cuando inició la 57 legislatura del Congreso, a 2009, en la 60 legislatura, en ese trayecto se presentaron 40 iniciativas, tan solo en el Congreso Legislativo. De esas 42 iniciativas, 33 correspondieron a referéndum, iniciativas presentadas por los miembros de las cámaras, 29 a plebiscito y 33 a la iniciativa popular. Casi es equiparable las tres figuras que operan como formas de participación institucionalizada. De esta última, no perdamos de vista que se requiere el 0.13%
de la lista nominal electoral para que pueda ser admitida como una iniciativa que proviene de los ciudadanos y el Congreso la tenga que discutir y en su caso dictaminar. A nivel local, ustedes pueden ver ahí una gráfica acerca de cómo va evolucionando el curso y desenlace que han tenido las iniciativas ciudadanas. En cuanto a los plebiscitos y referéndums, también con base en este estudio que les referí de INCO, está comparado las solicitudes presentadas en cada caso. Y cabría ahora, antes de pasar a un diagnóstico que nos permita ver el entorno multimediático, reflexionar cómo las teorías normativas tratan de explicar que, aunque sea por el lado de la teoría normativa centrada en la libertad de expresión y la consecución de información, es decir, que ve la participación como dependiente del nivel de información que se permite, que transcurre y que los ciudadanos pueden conseguir por este sistema mediático, y por otro lado, que lo centra fundamentalmente en la libertad de expresión, y por otro lado, una teoría también de teorías democráticas radicales, llamadas también de democracia participativa, que están centradas más que en la información en la cuestión de la discusión, qué tanto se puede discutir para confrontar opiniones entre los propios ciudadanos, y en el sentido de politización, es la otra variable que se maneja, que normalmente empíricamente se puede analizar como implicación o involucramiento político en la acción. Pero para ambas perspectivas, y eso es lo que quiero destacar, se considera que ciudadanos mejor informados están mejor habilitados y que las limitaciones en el ambiente de comunicaciones pueden explicar un precario desempeño al ocuparse de los asuntos públicos. Pero, ¿qué creen? Ya hay estudios muy serios que invalidan ese presupuesto. Y lo que sostienen es que la evidencia empírica consistente no puede permitir asegurar que un ciudadano mejor informado necesariamente es un ciudadano que puede participar. Entonces, me gustaría llevar su reflexión hacia, en el caso de México, ¿cuál es el dilema? ¿Concierne a una cuestión de inequidad, de acceso, uso y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación? ¿O atañe a una cuestión de cultura política? Y está involucrado el sentido de la política para los diversos grupos de la sociedad. ¿Para qué sirve la política? ¿Qué alcance tiene? ¿Y qué es hacer política? ¿Sí? ¿Qué es participar en una democracia representativa? Si nos vamos entonces a las características de este entorno, yo quiero presentarles algunos de sus rasgos. ¿Qué tanta disponibilidad hay de TICs? En un estudio basado en INEGI, en una encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares. Y el informe es reciente, de 2018, un corte. Ustedes pueden ver ahí la disponibilidad de los distintos dispositivos que existen en los hogares mexicanos. Contra lo que se ha sostenido todo el tiempo, la televisión es el medio por el cual la mayoría ve la política y se informa de la política cuando se llega a interesar en la política, y no es el Internet. Pero equiparablemente, ustedes ven los otros medios cómo crecen y se están nivelando. El uso de Internet. ¿Cuánta gente usa Internet? Pues prácticamente 6 de cada 10 mexicanos. ¿Para qué lo usa? ¿Qué hace con el Internet? Pues la gran mayoría obtiene información. Muy cercano y casi equiparable a esa proporción, es la gran mayoría, 9 de cada 10, lo hace para entretenerse. Y muy cercano también para comunicarse. ¿Qué hay cuando se trata de acceder a contenidos audiovisuales, acceder a redes sociales, leer periódicos, revistas o libros? Y más importante, cuando se trata de interactuar con el gobierno, lo hace el 28%, 3 de cada 10. Y para ordenar productos, ¿sí? Pues casi 2. Para operaciones bancarias, mínimo, una reducida élite. Cuando se trata de ver la interacción a través de Internet de ciudadanos con el gobierno, la mayor parte nos refleja que los hombres usan más esta relación o recurren a esta interacción que las mujeres. Y cuando se trata de la interacción con el gobierno a través de Internet, lo que le importa más a la gente o a la mayoría de la gente es conocer la información que el gobierno tiene que proporcionar. Pero no tan cercano, en un tercio
de esa proporción de quienes usan para conocer información acerca del gobierno es presentar queja, denuncia y comentarios. Esto nos refleja que, entre otras cosas, tampoco el ciudadano atribuye que usar el Internet para quejarse, para inconformarse y demás es eficaz, es un medio eficaz. Es una reducida, muy reducida proporción de mexicanos que pueden recurrir a este recurso de comunicación para establecer una interlocución en términos de queja, inconformidad. Y en cambio es equiparable a la de realizar trámites. O sea, ¿para qué se usa el Internet cuando se trata de relacionarse con el gobierno? En la misma proporción para hacer trámites que para quejarse, y en ambos casos en una proporción absolutamente reducida. Cuando se trata de la actividad no electoral, llamo la atención y enfatizo, no electoral, cuando se trata de campañas, etcétera, ¿de qué se habla? Pues el 39% platicando de temas políticos. 12 que ha asistido, o sea, revela o responde a la pregunta de la encuesta que ha asistido a alguna reunión de cabildo. 11 colaborando en actividades de partidos políticos. Ustedes van viendo ese histograma. Actividades de convencimiento para votar. Ha leído o compartido alguna información política en alguna red social. Ha firmado peticiones. Ha participado en una manifestación de protesta pública. O ha bloqueado alguna instalación pública y finalmente ha participado en alguna huelga. Nuestra comprensión de la participación política está siendo desafiada por las maneras inéditas con que individuos, grupos y organizaciones sociales pueden relacionarse, juzgar y actuar ante el devenir político. En un contexto de comunicación que ha sido trastocado por la convergencia tecnológica de redes de telecomunicaciones que inciden en la diversificación de cauces, ¿por dónde? Formas de interacción y prácticas políticas. De suerte que las teorías pluralistas no nos están dando respuesta más que en términos de exclusión e inclusión. Pero hace falta interrogarlas y desafiarlas en términos de cuál es el sentido de participar, independientemente de los mecanismos de inclusión y exclusión que no se pueden erradicar en un sistema que estructuralmente es desigual en la participación. Entonces hay que preguntarse, ¿las diferencias, rezagos y brechas de participación entre individuos, grupos y clases sociales son explicadas solamente a partir de desigualdades sociales? Las divisiones de la sociedad en términos de clases y demás explica los niveles, son correlativos a los niveles de participación. Y por otro lado, desafiar también la teoría y la investigación en términos de ciudadanos mejor interconectados en redes de comunicación digitalizada a distancia, ¿están más habilitados para la discusión política, para la discusión pública? Nosotros proponemos reorientar la investigación y centrarla en las perspectivas críticas, ¿no? Que nos permitirían redefinir varios de los conceptos y varias de las líneas de verificación y observación empírica. Creemos y concluimos que un entendimiento más plausible de la participación requiere atender a la interrelación entre prácticas políticas y prácticas comunicativas dentro y fuera de las instituciones políticas, y por otro lado, en esa esfera pública que ha estado reconfigurada a partir de esta convergencia tecnológica y de estos cambios. Se trata de un entorno multimediático que potencia la movilización y es fuente de distorsiones del sentido colectivo acerca de la acción política y discusión pública. Es decir, no son, en términos de ventajas y beneficios, las bondades de un entorno porque podemos comunicarnos, expresarnos y movilizarnos a través de redes sociales, sí, necesariamente abonan al sentido de la política democrática, ¿no? Como ha incluso documentado bien en el análisis discursivo que hizo la doctora a partir de una red social. Hay fenómenos, decía yo, de impermeabilidad, de interactividad, de intertextualidad, de realidad aumentada y virtual que están trastocando el sentido y el significado del involucramiento político, la discusión pública y la movilización. Muchas gracias. Quiero ahora ceder la palabra al doctor Hugo Sánchez Gudiño, quien tratará el tema malestar mediático, abstencionismo y participación política, del voto nulo a las candidaturas independientes. Tiene la palabra. Bueno, se articula con lo que han comentado los compañeros.
El trabajo que nos tocó hacer a nosotros es sobre las candidaturas ciudadanas y particularmente sobre esta demanda que hubo en el año 2009, pero que ya en 2006 impulsó pues académico, intelectual, politólogo Jorge Castañeda, que seguramente todos ustedes conocen y que fue profesor aquí de la facultad en alguna época, un destacado profesor. Entonces él fue uno de los impulsores de las candidaturas ciudadanas, se postuló hace ya algunos años, fue el primero que hizo esa, digamos, acción provocadora. El régimen legal político en México pues, le dijo que no podía darle el registro porque las leyes en México planteaban que tenía que formar parte de un partido político, que un ciudadano común y corriente que quisiera participar políticamente pues no podía ser candidato. Y entonces él recurrió a todos los foros posibles, a la Suprema Corte, etcétera, y finalmente perdió en México. Se fue a tribunales internacionales y en tribunales internacionales también, o sea, el dictamen se quedó a medias, y hubo recomendaciones al gobierno mexicano de que abriera, ¿no? La participación no partidista a la comunidad. Pero bueno, esto fue hace mucho tiempo. Después, en 2009, se genera en México un movimiento de profesores universitarios, de intelectuales, de líderes de opinión que van a pugnar porque la ley electoral en México se abra y permita que cualquier ciudadano pueda postularse, aunque no tenga un partido político. Sin embargo, nuevamente vuelve a ser rechazada esa iniciativa. Entonces, este grupo de académicos, de intelectuales, llaman a anular el voto. Entonces, se le llama a este movimiento anulista, que logra en las elecciones más o menos de esos años más de 1 millón de sufragios, que la gente anula su voto, que es muy elevada la cantidad de personas que se suman a este movimiento, y de allí se viene toda una iniciativa de que el sistema mexicano se abra a las candidaturas ciudadanas o independientes. Esto es en 2009 y finalmente en 2014, pues ya el sistema político mexicano se abre y bueno, pues aquí inicia esta historia, ¿no? Esta tragicomedia que podría ser una telenovela porque un reality show, ¿no? Que el principal protagonista pues es este señor, el Bronco, que es una especie de un cloncito de Fox, ¿no? 18 años después, o sea, 18 años después de que Fox logró ser el gran protagonista del cambio del 99-2000 y el gran, el Pedro Infante, ¿no? Para nuestros papás, nuestros abuelos, que así fue vendido por el marketing y la publicidad de hace 18 años, pues el Bronco, ¿no? Ahora pretendió en cierta medida rememorar y se le funcionó porque ganó la gubernatura en Monterrey como un candidato independiente, es decir, él se vendió su candidatura como un candidato sin partido gracias a las reformas a la ley electoral, y eso abrió una fiebre a partir del año 2014, después viene 2015, una fiebre de candidatos independientes. Aquí, digamos, vendría la segunda parte de la telenovela, es decir, hay cientos de políticos que al ser marginados por sus partidos, entonces utilizan esa figura que ya es legal para proclamarse candidatos ciudadanos o candidatos independientes, y en virtud del triunfo al Bronco, pues esto se vuelve viral. Pues pasamos, el trabajo pues se elaboró justamente antes se fue siguiendo cómo fue este protocolo, esta demanda de participación ciudadana, cómo logra desde que había la negativa de que cualquier ciudadano se postulara, hasta quien convocaba a anular su voto para finalmente llegar a la ley que ya permite
con ciertos candados, casi 1 millón de firmas tienes que tener para que te registren como tal. Y de todos los candidatos independientes o ciudadanos, pues el caso más patético pues sería el de Marichuy, la representante indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que me parece que era la única candidata realmente ciudadana y es la que queda fuera de la boleta electoral. Todos los demás que quedan allí, pues prácticamente son políticos que habían pertenecido a partidos, pero que fueron marginados por estos y bueno, lograron gracias a los recursos que tenían y a todas las trampas que después conoceríamos, es decir, falsear firmas y comprar votos, bueno, comprar fotocopias de credenciales electorales y una gran cantidad de trampas para conseguir ese requisito. De todos ellos, el que lo logró pues fue el Bronco y Margarita, ¿no? Pero el más, digamos, impactante por aquellas declaraciones de el Mochamanos, ¿no? El candidato Mochamanos, del Mocha Orejas, que era este señor, el secuestrador, pasamos al Mochamanos en el primer debate, fue el que tuvo mayor impacto. Sin embargo, esta expectativa que este candidato Bronco despertó cuando gana la gobernatura de Monterrey, despierta una gran expectativa de participación ciudadana, política y demás. Bueno, pues se vuelve todo una frustración y un desencanto. Aquí podemos decir, de acuerdo con este trabajo, que encontramos dos vertientes de participación ciudadana a partir de estas reformas que le dan cabida a los candidatos ciudadanos. Una vertiente es la que representa el Bronco, la que representa a Margarita Zavala y los otros candidatos ciudadanos que pues incluso no vale la pena citar sus nombres porque terminaron sumándose a los grandes partidos, terminaron siendo empleados de los grandes partidos de los que ya provenían. Esa es una ruta. Y la otra, pues que la emprende un grupo de jóvenes, ¿no? De jóvenes que vienen del Yo Soy 132, de hace 6 años precisamente. Unos se fueron a trabajar a Televisa, como lo vemos en Foro TV con estos muchachos que tienen sus programas allí. Después de cuestionar severamente a Televisa y a Peña Nieto hace 6 años, terminaron trabajando allí. Y otros, que son a los que nos abocamos a seguir, bueno, crean un movimiento, movimiento llamado Wikipolítica, y que lo encabeza este muchacho Kumamoto, pero bueno, paradójicamente, igual que hace 6 años, no son, si los estudiantes de aquí de la UNAM habían sido los protagonistas casi de todos los movimientos estudiantiles, ahorita que ayer estábamos en Tlatelolco y que se está recordando todo esto de hace 50 años, casi los movimientos estudiantiles de participación política más relevantes de México esos 50 años, que cambiaron casi todos los códigos, todos los ejes de participación fueron de la UNAM, del Politécnico, de escuelas públicas. De hace 6 años para acá, los movimientos de red fueron de escuelas privadas, ¿no? El primero pues es el de la Ibero, y este movimiento de Kumamoto y sus amigos pues es del ITESO, que es como una versión de la Ibero en Guadalajara, y ellos son los que empiezan a crear este movimiento llamado Wikipolítica, que es un movimiento que, como su nombre lo indica, le copian un poquito a los llamados partidos pirata o partidos de la web, que se mueven en algunas regiones de la Comunidad Europea y lo implementan aquí. Tienen en un principio mucho éxito, logran una posición política muy importante en Jalisco, y este movimiento pues inicia una amplitud, una amplificación de fuerza. Y bueno, nuestro trabajo se concentra en ver esas dos rutas de acción, la ruta de los políticos tradicionales que se autopostulan como independientes y la ruta de estos jóvenes herederos, digamos, de la primera participación en la red. Vienen las elecciones de este año y allí vamos registrando en cierta medida el camino de estas dos tendencias. El Bronco, bueno, de gobernador de Monterrey se postula candidato presidencial, y Kumamoto y sus amigos, él se postula candidato a senador
y sus amigos, que es un grupo también de jóvenes del ITESO, se postulan para diputaciones, para distintos cargos de representación popular, al menos en 6 entidades del país, incluyendo el Distrito Federal. Seguimos el trabajo político de ambos movimientos y bueno, pues llegamos al final de la telenovela, que en cierta medida es un final de desencanto, llamémosle así, porque en ambos casos son arrollados, aplastados, prácticamente triturados por este tsunami llamado Morena, ¿no? Entonces Morena, el tsunami Morena los despedazó prácticamente, y entonces despedaza en cierta medida esta opción de participación ciudadana, que también tenía su propio imaginario, su propia expectativa, pero pues que no logró convencer a este tsunami encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y pues las conclusiones a las que llegamos y que bueno, forman parte de este proyecto que coordina el doctor Peña, pues es que hay un gran desencanto de estas candidaturas ciudadanas, pese a esta presión, a esta demanda de grupos civiles, y ese desencanto pues proviene, por un lado, que las candidaturas ciudadanas que tuvieron más fuerza recurrieron a todo tipo de tropelías para conseguir su registro, y ya una vez conseguido el registro en los distintos espacios de participación, pues se convirtieron en una caricatura. O sea, el Bronco, a diferencia de Fox, pues era una caricatura, un cloncito caricatura de Fox, que no logró, de acuerdo con las conclusiones, más allá de un 5%, es decir, los resultados electorales son brutales, ¿no? No más allá de un 5% del voto a nivel nacional, lo que se traduciría pues en un fracaso. Y además, el Bronco, pues ya una vez terminado eso, pues regresa otra vez a gobernar Monterrey, es decir, no te quedas desempleado ni fuera de la nómina, es decir, se cuestionó todo a los partidos, se cuestionó la corrupción y demás, pero el tipo regresa otra vez a seguir cobrando, ¿no? Y a sobrevivir dentro del presupuesto. Y es una parte del desencanto. La segunda, pues que estos jóvenes de Wikipolítica, pues es un esfuerzo, una propuesta que parece novedosa, interesante, pero les falta una mayor articulación con jóvenes de un sector social más popular, y también les falta una mayor vinculación, no solo las redes sociales. Ahí entramos otra vez en este mito de las redes sociales. Si la red social realmente democratiza, realmente abre la participación, o es como una burbuja, ¿no? Los que participan están en su burbuja imaginaria y a lo mejor no lo consiguen. Aquí el gran desencanto es que ni Kumamoto ni su compañero de fórmula Cloutier, el hermano de Tatiana, la famosa abuelita o tía Tati o Tato o algo así, la mano derecha de Andrés Manuel, y que recientemente renunció al cargo que le dieron, por cierto. Entre paréntesis, no olvidar que los hermanos Cloutier, ella y su hermano y su familia, pues acusan a Manuel Bartlett, ahora flamante titular de la Comisión Federal de Electricidad, nombrado por Andrés Manuel, como el asesino de su padre, ¿no? Manuel Cloutier Maquillo, que el famoso político de los años 88 más o menos. Y entonces, aunque Tatiana fue un personaje vital en la campaña de Andrés Manuel, bueno, pues ella y sus hermanos no aceptan al señor Bartlett. Y entonces su hermano, Manuel, también como su papá, se postuló como candidato independiente, igual que Kumamoto. Y pues se pensaba que estos dos personajes, por su carisma, por su liderazgo, por todo lo que representaba este proyecto, ganarían, pero también fueron triturados por Morena, o sea, fueron arrasados, no alcanzaron el porcentaje de votos, y entonces es la gran derrota. Kumamoto y sus amigos pues consideran que es una experiencia muy rica la que han vivido, y que seguirán con el proyecto de Wikipolítica, y a mí me parece pues que es bueno ese balance y ese diagnóstico, y que ese movimiento debe de existir, debe de enriquecerse, y bueno, pues tratar de fortalecerse y atraer
a los jóvenes que no son de esta clase media, digamos, bien, sino de un sector popular, para que se conecten y articulen estas nuevas experiencias electorales de participación política. Pues sería todo. Muchas gracias. Ay, pues en primer lugar, muchas gracias por las preguntas. Voy a contestar primero la otra pregunta bueno, mejor esta porque está muy más presente para la audiencia. Los criterios fue utilizar, mira, yo sí funciono con el análisis de discurso como a la antigüita, ¿no? A partir de marcas lingüísticas. Entonces, en ese sentido, mis criterios fueron el uso de adjetivos, ¿no? O sea, cuando adjetivaban o frases adjetivas que señalan rasgos positivos hacia los candidatos, particularmente, o rasgos negativos. En la cuestión de los bots, honestamente no la medí y en efecto pudo haber generado mucho ruido en la muestra. Nosotros sabemos que ese mecanismo que se está usando tanto en redes sociales y que finalmente hace una distorsión total acerca de la posible opinión que puedan tener las personas, hubiera sido como interesante hacerlo. Yo más bien me puse en el papel de un lector cotidiano, pues que no tiene herramientas para verificar que efectivamente lo que está leyendo es producto de un bot o producto efectivamente de la participación de una persona que está ahí tecleando, ¿no? En la computadora o en los celulares, etcétera. Entonces, más bien fue esa mi posición, ¿no? La posición que adopté, más allá de hacer un rastreo técnico, que sin duda sería muy interesante, ¿no? Nos daría a lo mejor una diferente orientación a los resultados obtenidos. Y con respecto a la pregunta que me hacían sobre el concepto de lo político, teniendo en cuenta los impactos que tiene la comunicación política, bueno, aquí hay que recordar que lo político es aquello que se refiere al poder, ¿no? En este caso, yo retomo lo político institucionalizado. Estamos hablando de un debate de candidatos presidenciales, etcétera. No me parece que, por eso no dije que los discursos analizados fueran discursos políticos, eran discursos sobre un tema político, ¿no? Sobre el debate. Son discursos, es más, hasta puse discursos ciudadanos y después me di cuenta que no todos los participantes eran efectivamente ciudadanos, ¿no? O sea, simplemente son comentarios que lanza, y lo digo porque no son ciudadanos, porque me encontré el caso, sí les comenté, de niños, de menores de edad, de extranjeros, por ejemplo, que decían, yo soy colombiano, pero quiero opinar sobre el tema. Entonces, sí tiene que ver con el asunto de lo político, tiene que ver con las relaciones de poder dentro del escenario. Y les decía, bueno, en mi caso, pues los videos fueron retomados del caso institucional, ¿no? De la puesta en escena de este debate en el que se confrontaron las ideas de los candidatos, ¿no? Y los comentarios que, bueno, espontáneamente le surgen a las personas, o a lo mejor a través de los bots, ¿no? Los llamados bots. Esos 450 likes para un solo comentario sí se me hicieron sumamente sospechosos. Habría que hacer un análisis fino también, ¿no? De, por ejemplo, los comentarios que tuvieron mayor número de respuestas y demás. Pero bueno, ahorita fue como una especie de exploración y diagnóstico. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quisieran formular? Vamos a dar lugar. Le dieron al doctor. Ok, acá, de este lado. Bueno, ahí tiene. Adelante. Sí, pues doctor, aquí pregunta Chehel, ¿sí, verdad? Chehel. O Hegel. Sí. Bueno, sí, aquí ella pregunta sobre el fenómeno de los votos nulos en 2015 y bueno, el porcentaje, ¿no? Y bueno, los votos, el 5% del Bronco, o sea, en el 2009 hay un 5% de votos nulos, que es más de 1 millón de gente que anula su voto. Entonces, 9 años después, ahorita en el 2018, pues el Bronco, que ya tiene un voto duro, más lo poquito que logró jalarle a los otros
alcanzó este 5%, que yo creo que es más o menos como 1 millón, cerca del millón de votos. La expectativa es que pues este hombre arrasara, o si no arrasara, que fuera muy competitivo con los tres grandes partidos, pero yo creo producto de cómo obtuvo su registro, de que le señalaron que había falseado firmas, credenciales del lector y toda una gran cantidad de irregularidades en su, ya con su candidatura en ese momento. Yo creo que eso impactaron más, pues el descrédito, ¿no? De su propia figura, su proyecto, y pues aún así 5% en términos, digamos, para establecer una interlocución con el ganador, pues yo creo que a él sí le van a servir para su estado. O sea, seguramente sí va a lograr obtener cosas ahí en Monterrey, aunque pues no se olviden que el intelectual, digamos, orgánico, el peje, pues es Alfonso Romo, el empresario, el multimillonario empresario de Monterrey. Entonces, bueno, y ahí hay una interlocución, y bueno, acá este señor Bronco, pues seguramente ese millón de votos le permitirá esa interlocución. Más allá de eso, pues no creo que se quede más que como una figura folclórica de la política mexicana. Bien, muchas gracias. Ya tengo los datos de nuestro profesor, a quien me merece el reconocimiento por su enorme participación y su apertura a discutir estos temas y participar parte del... No sé si quisieras hacer algún comentario. El profesor Juan Manuel Martínez Trejo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por nuestra facultad, es profesor de asignatura, ha colaborado en varios proyectos de investigación en esta facultad que han sido publicados. Tiene experiencia fundamentalmente en el ámbito privado y es director de la empresa Consultores en Investigación y Análisis de Medios, ¿no? Le pediría si nos viertes algunos de tus comentarios en torno a los temas que se han tratado. Gracias. Bueno, de entrada, pues el agradecimiento por la invitación, a pesar de no formar parte del proyecto, para tratar de compartir sobre todo algunas inquietudes y recalcar la pertinencia de temas como estos que estamos exponiendo. Digo, faltan otros más, pero los ángulos que se han expuesto hasta ahorita son muy interesantes y además muy pertinentes por todos los cambios que se están produciendo en la actualidad. No son nuevos, pero los campos de estudio, el marco teórico conceptual, lo estamos construyendo para acceder a este tipo de temas. Y yo pondría sobre la mesa, no sé cuál sea el proyecto, si va a seguir más adelante, pero creo que hay conceptos básicos muy importantes, muy clave, que hay que considerar alrededor de esto. Una que sería este asunto de la posibilidad de un diálogo, si las redes nos están posibilitando hacer un diálogo, porque bueno, todavía sigue conservándose esta magia ideal de que las redes son un espacio importante para el intercambio de ideas, pero resulta que en los últimos tiempos, tanto aquí en México como a nivel internacional, se está hablando de esta parte oscura también de las redes, que es la generación de un discurso de odio que impide ese diálogo y que va haciendo una polarización en el debate. Y no estamos hablando solamente del plano político, sino en el plano social. Y para muestra específica, repasemos lo que ocurrió ayer y antier en los estados de Puebla e Hidalgo, me parece, con todo este linchamiento que se produjo de 2 personas en cada estado, justamente por rumores generados a través de las redes sociales y todo un temor social que ocurre, ¿no? Entonces, creo que es una parte importante. La otra que sería el ejercicio político y vinculado a experiencias internacionales. ¿A qué me refiero? Es cómo los personajes políticos, los que tienen el poder político, en este caso, para centrarnos aquí, podemos hablar de los personajes de poder económico o religioso, cómo están utilizando ellos las redes sociales, realmente están posibilitando ese diálogo o qué es lo que está ocurriendo. Para no irnos más lejos, veamos los tweets matutinos de Donald Trump, que están generando una confrontación, una polarización, y que ya no solo se pelea con los medios tradicionales, sino que en los días recientes ya se peleó con Google, con Facebook y con todo el que se le vaya a poner enfrente, ¿no? Entonces, esa es una parte, y la otra sería, por ejemplo, lo que ocurrió en Venezuela,
cuando Hugo Chávez acusó a una telefónica, no recuerdo exactamente, creo que es una telefónica española, de estar generando mensajes o de ser una plataforma de difusión de mensajes en contra de su gobierno. Y, digamos, es parte importante de estas reflexiones que se genera y de hacia dónde vamos. Y para cerrar, para no extenderme más, estaría vinculando esto con el tema de las fake news, que en el pasado proceso electoral comenzó a surgir mucho material, tanto aquí en México como en el exterior, acerca de estos temores que se generan sobre la posibilidad de una intervención externa. Es un debate abierto en Estados Unidos con lo que ocurrió en la elección de Donald Trump, pero la Unión Europea, sobre todo, y en Estados Unidos siguen en alerta ante la posibilidad de que haya una intervención extranjera, o al menos es lo que se maneja en el discurso, pero pues, como decía en un principio, son temas muy interesantes que requieren seguirse estudiando y que requieren generar un marco conceptual para poder comprenderlos mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola, gracias por la invitación. Voy a ser lo más rápido posible, rápido que pueda, porque ya hay poco tiempo, y gracias a la invitación y la presencia de todos ustedes, en particular de algunos de mis alumnos que son tan amables de venir a sabiendas de que posiblemente tienen clase a esta hora. Bueno, a mí me interesa vincular, mejor dicho, plantear el tema en términos, si lo vemos metodológicamente, el impacto de las fake news pues, finalmente es directamente en nosotros, ¿no? Los individuos. Y eso es lo que me gustaría, pues, centrar el breve análisis que aquí pongo a su disposición. Inicio con lo siguiente. El 30 de octubre de 1938, Orson Welles, cerca de las 8 de la noche, ingresaba al estudio 1 de la Columbia Broadcasting en Nueva York. Se disponía, junto con la compañía teatral Mercury, de la cual era titular, a dramatizar por la radio la novela del escritor británico H.G. Wells, La Guerra de los Mundos. En vísperas de Halloween y en un contexto marcado por la Gran Depresión, la interpretación de Wells aterrorizó a millones de norteamericanos que creían que estaban siendo invadidos por marcianos. Este acontecimiento marca propiamente el inicio de la investigación acerca de los efectos que tienen en el comportamiento individual los mensajes de los medios de comunicación, incluso mucho antes de la agenda de investigación que en esta materia se derivó a partir del uso que del cine, la radio y la prensa hizo el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, esto es muy todavía antes. Y es que la respuesta a la dramatización hecha por Wells, si bien no fue en lo absoluto generalizada, tampoco fue menor. Y aquí entramos ya al terreno de los datos. De acuerdo a información, a datos de Hadley Cantrill, 6 millones de personas oyeron la emisión y cerca de 1 millón se asustaron o entraron en pánico. A partir de este momento, el interés, creo yo, sobre el nexo causal que existe entre la información falsa, difundida por los medios de comunicación, ahora las redes, y sus efectos en la opinión pública y el comportamiento político y social, queda establecido. Es decir, el tema de la información falsa y sus efectos no es nuevo en la investigación académica, sobre todo si partimos de una constante. Las noticias falsas necesitan de una sociedad dispuesta a creerlas. Es decir, interrogarnos acerca del porqué de la efectividad de las noticias falsas es preguntarnos acerca de qué tipo de actitudes o predisposiciones y creencias hacen factible su éxito. En suma, ¿quiénes son, pues, los individuos que pueden ser propensos a crear noticias falsas? En el caso de la Guerra de los Mundos, según el investigador Cantrill, en 1940, en un libro que, por cierto, está aquí en la facultad, su difusión radial, aparentemente como un hecho real, encajó con los patrones de juicio existentes entre los sectores de ingresos y educación más bajo. O sea, ¿quién se creyó esto, pues? Personas muy religiosas, personas influenciadas por la amenaza de guerra en ese tiempo, 1938, estaba a punto de empezar la Segunda Guerra, personas con nociones fantásticas acerca del alcance de la ciencia, personas con limitaciones para contrastar y sobre todo para adquirir información confiable. Ahí está el problema, pues, como siempre, qué tanto somos capaces de contrastar lo que estamos viendo ahora en día en las redes, ¿no? Personas con limitaciones, personas que en su defecto intentaron verificar la información con sus amigos o vecinos, pero pues que estaban igual de asustados e igual de ignorantes, y personas desempleadas, grupos de individuos carentes de marcos de referencia estables, y finalmente, arroja el informe, personas deprimidas al momento o con desequilibrios emocionales constantes, ¿no? Pues, gentes ahí medio dañadas.
Muchos años después, según la encuestadora YouGov, las personas que votaron en contra de la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, los llamados eurófobos, es decir, los que votaron en contra del llamado Brexit, uno de los primeros acontecimientos que dicen que es producto de esta influencia del consumo de noticias falsas, quienes fueron personas de avanzada edad, que residen en zonas apartadas en los grandes núcleos urbanos de Inglaterra, conservadores, que en su mayoría pues siguen defendiendo la máxima de cualquier tiempo pasado fue mejor, y que recuerdan con nostalgia la etapa en la que el Reino Unido no era parte de ningún organismo europeo. Desempleados, con trabajos mal pagados, que habitan en los council flats, ¿no?, departamentos de interés social, y que ve en la inmigración un problema debido a que en las zonas industriales donde ellos viven, pues los migrantes son contratados por sueldos más bajos, y con ellos las ideas xenófobas pues fueron un argumento en la fuerza de la campaña, y la hostilidad de la población hacia la población extranjera sigue siendo la idea más extendida entre los simpatizantes del llamado Brexit. Lo anterior derivó finalmente en que un 52% del electorado británico sufragara a favor de este plebiscito, a favor de la salida. Es claro entonces de lo que en su momento se consideró un discurso populista basado en mensajes nacionalistas, en la idea de que la desigualdad social británica se debía en gran medida a la pertenencia de la Unión Europea, cosa más falsa, en exaltar el malestar con el status quo, o sea, todos los mensajes, ¿no?, que se difundieron, la sensación de que el sistema ha dejado de beneficiarlos, el miedo a los inmigrantes, y sobre todo creyendo que si votaban a favor de la salida, tendrían un mejor futuro. Y es el mismo mensaje anti-establishment, anti-globalización, anti-inmigración, que tendría tiempo después éxito en las elecciones estadounidenses. El electorado americano pro-Trump comparte similitudes con la base de apoyo pro-Brexit, en su mayoría provenientes de zonas rurales y de enclaves industriales deprimidos por la firma del NAFTA en 1994, o sea, no es gratuito todo este rollo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio y del éxito que tuvo como bandera política de Trump en su momento, porque realmente hay a un gran sector de la población norteamericana, obreros, campesinos, hay que decirlo, les afectó la firma. En estados como Ohio, Michigan, Pensilvania, en donde el porcentaje del sector manufacturero ha descendido desde la aprobación del TLC. ¿Por qué? Pues porque se vinieron aquí a Tijuana, donde pagas salarios miserables, y pues se crean las condiciones, y todo esto creó condiciones propicias para un mensaje que buscaba exaltar el enojo de la clase trabajadora de los Estados Unidos con el establishment político, y por lo tanto ser receptiva a la idea de que el ahora presidente Trump los rescataría de su postración con una narrativa que ha sido atractiva para un sector importante de este electorado, que cree o creyó también en su momento que los únicos beneficiarios de la política asistencial son los afroamericanos y los latinos. Los dos ejemplos mencionados nos llevan a establecer que la capacidad de funcionar de los individuos en una democracia se encuentra vinculada directamente a un diferencial de las aptitudes que tenemos para procesar la información que nos rodea. En otras palabras, nuestras decisiones políticas y no políticas están supeditadas al hecho de poder distinguir entre verdad y mentira. Es decir, si hay noticias falsas, es que potencialmente habrá personas que quieran creerlas. Con el hecho de creer, me refiero en su acepción más simple, es otorgarle validez a una información que hace eco de mis actitudes y creencias, con un estado emocional preexistente a la difusión de algún hecho en particular. O sea, el éxito de todo esto radica en que todos estos analistas y gente que se dedica a bombardearnos con noticias, de antemano conocen en qué estamos pensando, qué es lo que queremos, porque si estamos tristes, contentos, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? A que la relación información, noticias falsas y creencias preexistentes no es nueva. Desde mi punto de vista conlleva la misma discusión o agenda de investigación inaugurada en los albores de la Revolución Conductista, que impactó en su momento en las ciencias sociales en general y en la ciencia política y en la comunicación, la ciencia de la comunicación en particular. En suma, sigue siendo la misma pregunta. ¿Qué impacto tienen los medios de comunicación, ahora las redes, en nuestras actitudes, creencias y opiniones? Esa es la gran pregunta de investigación que lo ha cambiado. Pero bueno, sí existen diferencias y de alguna manera, o no de alguna manera, en gran medida las exposiciones precedentes ya lo han señalado. La manera en que hoy se difunden los mensajes parte de una premisa sustancial y que es la destrucción de la idea de masa.
La difusión de los contenidos atiende diferencias y características particulares, individuales. Lo que ahora los nuevos media hacen es poner al individuo al centro. ¿Qué le interesa? ¿Qué sabe? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Es la esencia, dice Jeff Harris, investigador de sitios como Google, Facebook y Amazon, ¿no? ¿Se ha pasado que entran a navegar a algún lado y de repente pues ya les empieza a salir publicidad y cosas en sus Facebook y ojalá estén entrando a buenos lugares porque si no, pues ya saben que los andan vigilando, no andan de cochinos, ¿no? El trasfondo mismo de esta pregunta descansa precisamente en la influencia que tienen las noticias falsas en los individuos. ¿A qué me refiero con ello? Que el éxito de las noticias falsas dependerá de las características de los receptores y sobre todo hoy en día de una característica fundamental de cómo funcionan estos medios, que es la gran descentralización de la información. Finalmente quisiera señalar que el desencanto que se vive ante el efecto de las llamadas fake news, en inglés, es descubrir una vez más que el espacio deliberativo puede conducir a los individuos a actuar en contra de sus propias creencias e intereses. O sea, no se vayan con la finta de que todo este espacio de deliberación y de discusión, y etcétera, casi de manera inmediata va a fortalecer a la democracia. No. O sea, la deliberación, entrar en un proceso de deliberación, reitero, muchas veces te puede hacer actuar en contra de tus propias creencias e intereses, ¿no? Entonces, pues no nos veamos sorprendidos si te nombran en el gabinete a Juan o a Pedro y que tú dices, pero ¿cómo es posible? Y te dicen que siempre no se va a lograr esto y aquello y que bueno, pues en 200 años hasta veremos los resultados y no sé qué, ¿no? Y bueno, pues no, conste que no toqué la elección del país porque no me quiero meter en broncas. Ay, gracias. ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Daniel por la invitación a su proyecto PAPIT. Y pues bueno, me da mucho gusto estar aquí con mis colegas en esta mesa de debate, de discusión, de problematización académica. Y desde luego, pues también agradecer a los presentes y sobre todo a los que se están quedando. Los que ya se van, pues tienen cosas que hacer, está bien, ya es la una. Y bueno, si ponen mi presentación, por favor. No es cierto, es broma para... Es broma para que se animen ahorita. No. Antes que nada, bueno, un brevísimo recorrido, porque pues ya es tarde, de cómo llegué a este tema. Y bueno, a mí cuando me invitó Daniel, pues obviamente traté de conjugar las dos líneas de investigación que he venido desarrollando en los últimos lustros, que una es las mediaciones entre el arte y el poder, en donde vemos cómo el arte puede ser un mecanismo tanto de legitimación del poder como de crítica del poder. Y por el otro, mi tema de grupos de poder, ¿no? En donde vemos cómo hay esferas que ya se mencionaron, en donde está la esfera política, económica, militar, religiosa, cultural, y en ese sentido, posicionar cómo hemos pasado, retomando a Foucault y luego pasando a Deleuze, cómo hemos pasado de sociedades disciplinarias y de vigilancia a sociedades de control y de vigilancia, en donde todo este entorno multimedia pues es muy importante porque cumple un papel dentro de estos mecanismos, ¿no? Y todos los procesos electorales se podrían también enmarcar en toda esta problematización, pero bueno, como a mí me interesa mucho también el tema del arte y el poder y sus referencias cinematográficas, de cómics, de animes, de pintura, escultura, o sea, cualquier manifestación, música, cualquier manifestación. Yo comencé primero como con el net art y el cine en la primera exposición, pero dije, no, pues, ¿qué es lo que más me gusta? Pues, por ejemplo, Star Wars me gusta mucho. Y dije, y ahí podemos encontrar estas relaciones del poder y la globalización a partir de una saga, ¿no? De dos trilogías, la secuela y la precuela. Y por eso, lo que he venido trabajando, obviamente está en construcción, nos va a dar tiempo todavía para acabar el artículo, Daniel, es obviamente el título que mencionó Daniel, y yo trato de ver ahí cómo la saga de Star Wars, tanto la secuela como la precuela, muestran una serie de creencias sociales contradictorias inmersas en el imaginario cultural.
principalmente a finales del siglo XX, pero que impacta todo este inicio del siglo XXI, en donde las nuevas tecnologías están presentes, porque vemos productos que se consumen a partir de Star Wars, todo el mundo geek, vemos también videojuegos, vemos cómics, etcétera, ¿no? Ropa, etcétera. Y sin duda, yo digo, se van a tratar de señalar en este artículo los pros y los contras del capitalismo global, o del globalismo, o del tardocapitalismo, como lo quieran mencionar, que lo critica por un lado, pero al mismo tiempo lo justifica ideológicamente, de tal suerte que se puedan apreciar una gama variopinta de mediaciones simbólicas entre el arte y el poder, porque tiene muchas dimensiones estéticas Star Wars. Eso es en cuanto a, digamos, el hilo conductor. Y recordando, por ejemplo, cuando se inició la primera, que recuerden que fue la secuela que comenzó con el capítulo 4, fue en el 77, o sea, 1977. Yo tenía 13 años, o sea, pues era un chavo, ¿no? Un niño, ustedes no habían nacido. Y de ahí cada 3 años sacaron el episodio 5 y luego otros 3 años el episodio 6 y se enmarcó en el marco pues, de lo que era la Guerra Fría. Y luego en el 99 surge la precuela, que es el episodio 1, ¿no? O sea, se va hacia atrás George Lucas. Y cada 3 años igual, ¿no? En el 2002 surge el episodio 2 y en el 2005 surge el episodio 3. Y ahí podemos conectar estas dos trilogías. En el 2012 compra todos los derechos Walt Disney porque se vendieron algo así como 5.500 millones de dólares, ¿no? Con todo lo que representó el lanzamiento de estas 3 películas a lo largo de todas estas décadas. Y luego ya salieron otras, yo ya además vi la siguiente, y ya no he visto, salió una más y creo que está por salir la otra. Hay que verlas, ¿no? De todas maneras, pero bueno, a mí las que me interesan es estas 2 trilogías, la secuela y la precuela, en donde vemos cómo obedecen a 2 contextos políticos, sociales, culturales distintos. Uno es el de la Guerra Fría, posterior a la Segunda Guerra Mundial, y el otro es ya previo a lo que va a ser el fin de todo un milenio y donde ya se cayó el muro de Berlín, se desintegró la Unión Soviética y se trata de establecer este nuevo orden mundial, ¿no? Que decía George Bush padre, en donde ya estamos hablando de este capitalismo global ya en toda su expresión. Y vemos cómo Star Wars revela de alguna manera o señala aspectos de estos 2 contextos, en donde por un lado parece ser que lo critica, y sí hay momentos en donde hay crítica, pero por otro lado de alguna manera nos acerca a esa realidad, en donde muchas veces la ciencia ficción se vuelve más real que lo real, ¿no? O sea, muchas veces la ciencia ficción rebasa a la realidad y las fronteras se van borrando, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco de, a ver, los avances. A ver, que ya no veo bien. ¿Qué es lo que yo trato de proponer? ¿No? Que finalmente estas 2 trilogías, la secuela y la precuela, se circunscriben en contextos político, económicos y culturales muy particulares. Recuerden que ya en el 2001 pues va a venir todo el ataque de las Torres Gemelas, va a venir un boom, ¿no? De todas las nuevas tecnologías a una velocidad impresionante. ¿Cuál es el planteamiento? Finalmente estas trilogías le permiten al espectador concebir mentalmente su relación con este régimen económico de producción emergente, resolviendo su contradicción aparentemente inherentes y haciendo que su estructura básica parezca normal y correcta y nos acerca, ¿no? Nos acerca también a lo que van a ser los viajes espaciales. Yo ahorita en lo de temas de grupos de poder he estado trabajando también este tema, ¿no? Hasta dónde la ciencia ficción ya no es ficción. Y vemos cómo pues, los soviéticos desde los 30 tenían un programa secreto espacial. Los nazis lo habían estado trabajando y cuando acaba la Segunda Guerra Mundial muchos se fueron a Estados Unidos. Los Estados Unidos son los que más han trabajado ahorita todo lo que es la cuestión espacial. Ronald Reagan le llamó la guerra de las galaxias o algo así. Entonces vemos cómo pues, nos malinforman,
¿no? Muchas veces nos malinforman o no nos dan toda la película completa y nada más no, nos sacan la información que les conviene o que quieren sacar para que consumamos, para que sigamos en estas sociedades de control. Por eso, cada trilogía se produjo en momentos temporales específicos que se corresponden con una etapa concreta del desarrollo del tardocapitalismo o capitalismo global o globalismo. Ambas llevan a cabo ese trabajo ideológico de una forma distinta, de tal suerte que una comparación de las dos trilogías puede revelar mucha información sobre las actitudes sociales, culturales, las creencias y las preocupaciones ante este nuevo ordenamiento global y de consumo que existían en el momento de la producción de cada trilogía, pero que se han ido posicionando cada vez más, ¿no?, al día de hoy. La trilogía original de Star Wars apareció en una época de la transición entre un antiguo régimen de producción, como lo había sido el enmarcado en la Guerra Fría y que se le llamó Fordista, y un régimen nuevo y global. Unos años de agitación económica y crisis de valores se suscitaron, ¿no?, con todo este contexto. Y vemos cómo en esta trilogía se representa metafóricamente a este sistema económico en desarrollo mediante la construcción de una galaxia superavanzada y globalizada, repleta de objetos tecnológicos extraordinarios que funcionan como conceptos análogos para nuestra experiencia de la era de la información o de la era del conocimiento, como la quieran llamar, posmodernismo, ¿no? Al mismo tiempo, las películas hacen que esa representación parezca menos amenazante, al ocultar todo indicio del modelo productivo real que permite estas maravillas, sustituyéndolo por versiones idealizadas de modelos de producción económica previos, en particular el precapitalismo y el emprendimiento disidente, ¿no?, aparentemente. Pero nos damos cuenta que realmente somos unidades laborales, lo que dice Foucault, somos secuestrados laboralmente y te la hacen ver como si la tecnología fuera lo más maravilloso del mundo. Depende también del uso que se le dé a esa tecnología, ¿no? Así las cosas, las películas, estos films, mitigan las crisis evocadas por el paso al tardocapitalismo al presentar una visión nostálgica del pasado, combinada con metáforas visuales del futuro. La segunda trilogía, por su parte, o precuela, aparece a finales de los años 90, en una época, en el 99 concretamente, como lo mencionaba, en una época en que la existencia de una nueva economía global había sido ya aceptada y aplaudida por el grueso del público. El barón de Marchand, algo así, un politólogo, pero que también es de la realeza, ¿no?, europea, que hizo un análisis en donde te dice que en realidad estamos en la Cuarta Guerra Mundial. La primera pues, fue la primera, la segunda, la tercera fue la Guerra Fría y la cuarta es esta, en donde el terrorismo, que ya se difumina, ya no tiene rostro, y donde las nuevas tecnologías están presentes, y los videojuegos lo marcan mucho, ese tipo de temáticas, es la Cuarta Guerra Mundial, y de alguna manera, como que previó lo del 11 de septiembre, ¿no? O sea, todavía no sucedía, pero como que lo dijo a finales de los 90. ¿Qué más? A ver, ¿dónde me quedé? La crisis evocada por este periodo en el desarrollo tardоcapitalista no radica en la incapacidad de la gente para comprender su funcionamiento, sino en la incapacidad para resolver sus contradicciones inherentes. Un sistema benévolo, entre comillas, que supuestamente beneficia a la humanidad, pero que al mismo tiempo reduce la calidad de la vida humana, sometiendo todos sus aspectos a la lógica del capital. La trilogía de la precuela ayuda a mitigar esa preocupación al presentar los aspectos buenos del capitalismo global, como los valores fundamentales de una inmensa república galáctica, al tiempo que atribuye los aspectos negativos de ese sistema a modelos de producción anticuados, como las formas altamente industrializadas del capitalismo monopolista. Un poco esta es la temática que estoy desarrollando, en donde obviamente ya a partir de todo un entramado simbólico, mitológico, vemos cómo, si lo hacemos desde un análisis de la teoría de los mitos, por ejemplo, Mircea Eliade de Joseph Campbell, se sostiene perfectamente Star Wars. Vemos cómo George Lucas se asesoró con Joseph Campbell. George Lucas sobre todo leyó este texto del héroe de las mil caras, de las mil máscaras, editado por el Fondo de Cultura Económica.
en donde vemos cómo hay una dicotomía, ¿no? Vemos cómo hay una dualidad entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal, los buenos y los malos, pero en donde pues muchas veces los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos, porque es parte de la naturaleza humana. Y todos estos aspectos a partir de, que también es parte, como me toca mi sabático el próximo año, estoy desarrollando mi investigación que voy a desarrollar, y este es como el inicio, o sea, gracias a Daniel que me invitó. Estoy haciendo una hermenéutica del concepto del poder, un análisis hermenéutico del concepto del poder, y a partir de ahí analizar Star Wars. Esta va a ser la primera fase, y luego me gustaría analizar algunas series, ¿no? Voy a entrar en El Padrino para encontrar esas relaciones de poder y de series, Breaking Bad y la de The Wire. No sé si alguien ha visto The Wire, ¿no? Que está catalogada según esto como la mejor de la historia. Desde pues no, creo que está en YouTube, pero también se compra en Mixup, ¿no? Yo la compré en Mixup. Son 5 temporadas, pero nada más he visto 3. Y según Obama, era la única serie que él veía, la de The Wire, que es como escuchas. No, Obama, Obama, es el expresidente de Estados Unidos. Él decía, no, pues no me pierdo un capítulo, y hacía todo un análisis también, ¿no? Llegó a comentar. Pero bueno, en este caso, pues estoy analizando estas facetas de los personajes, enmarcados, obviamente, en este análisis de lo que puede ser, en 2 contextos históricos diferentes, el lanzamiento de estas 2 sagas o trilogías, y encontrar esas relaciones, esas referencias con el tardocapitalismo o capitalismo global, y también encontrar esas mediaciones estéticas, porque es muy estético, ¿no? Finalmente, todos los efectos especiales, la musicalización, esta y la de 2001, Odisea del Espacio, y ahorita que mencionó también Luis Carlos, ¿no? Mencionó lo de Orwell, lo de H.G. Wells, La Guerra de los Mundos, y lo de Orson Welles, cuando lanzó, ¿no? Toda esta psicosis colectiva a partir de la radio, vemos cómo se convirtieron en referentes, ¿no? En referentes de este colectivo, ¿no? Social, y se convierten de alguna manera en nuestras puertas a lo que va a ser esa ciencia ficción que ya no es tan ficción, ¿no? Un poco por ahí estoy trabajando el artículo, pues ya ahorita todavía son ideas, estoy trabajando, ya tengo algunas redacciones, pero pues falta terminarlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias al doctor Fernando Ayala. Y finalmente, le cedo la palabra al doctor David Cuenca. Es un tema muy interesante. Yo les aconsejo que se queden. Entornos multimedia y participación política. El papel de los videojuegos serios en la toma de decisiones políticas. Buenas tardes. Para hacer esto un poco breve, primero voy a agradecer mucho a los que están aquí en la mesa. Muchos de ellos han sido y me han llevado durante todo el posgrado, me han seguido, me han dado pistas, puntos de vista, teorías, metodologías, y hemos construido algunas cosas juntos. También celebro que Daniel esté haciendo esta coyuntura para aprovechar la tecnología y trabajar obviamente el punto de vista de la comunicación política. Por otro lado, también algunos profesores de esta facultad que son ya pues expertos en estas áreas. Es importante seguir trabajando desde puntos de vista tanto con esta tradición y este conocimiento, considero, con ideas y temas que son novedosos de alguna manera. Bueno, después de esta brevísima aproximación, yo justamente me di a la tarea, después de la invitación que me hizo el doctor Daniel Peña, de primero reconsiderar la idea de multimedia, porque es uno de los factores coyunturales a la investigación. Y entonces, uno de los aportes que yo hago en el trabajo que le he presentado, que estamos de forma colegiada empezando a trabajar, es entender la multimedia el día de hoy. Primero, no podemos pensar multimedia si no la pensamos hoy crossmedia, intermedia y transmedia. Hoy en día quienes hacen los productos digitales y las redes sociodigitales y las plataformas tecnológicas piensan de esa manera. Pensar multimedia es pensar en los años 90,
y pensar los otros prefijos que les comento, es pensar lo que están haciendo los muchachos hoy en las redes, las plataformas que justamente están lanzando para visualizar políticamente a una figura, etcétera, etcétera. Entonces yo primero reflexiono al respecto sobre esta perspectiva, dando cuenta de que hoy incluso lo que llamamos redes sociales no son como tal, son redes sociodigitales o plataformas digitales, y hago una decisión entre el social media, por un lado, de lo que es una red social digital. Son diferencias, y dentro de las plataformas sociales o medios sociales caben las redes sociodigitales, y abro la discusión en ese sentido para llegar al videojuego. ¿Por qué el videojuego y la política? No es nada desconocido que hoy en día existen los juegos de corte político. Algunos de ustedes tal vez jugaron el zapatazo a Bush en su momento. Tenías que jugar del lado del personaje iraquí que le lanzó los zapatazos a George Bush cuando fue a invadir Irak, todo este rollo del año 2003 más adelante, ¿no? Una de las injurias que le hacían justamente por parte de los iraquíes. O jugaste tal vez Flappy Peña, un videojuego en el que tenías que tomar la parte ahora de las pifias que decía el actual titular del Ejecutivo a nivel nacional sobre no soy la señora de la casa, las cosas que decía, bueno, una serie de tropelías que hemos visto por ahí, ¿no? Cambiándole el nombre a los estados, haciéndolos, bueno, son muchas cosas. Y tenías justamente en el camino que ir criticando esto para ir sorteándolo. Que nos da a una razón muy importante sobre los medios digitales el día de hoy, las plataformas multimedia. Estas buscan, por un lado, temas de agenda más actual y, por otro lado, reflejan estas mismas opiniones de otros públicos. Por un lado, ¿te acuerdas tú del Mazo Kun? No sé si vieron el manga por ahí. Hicieron una animación del Mazo para tratar de elevar un poco su popularidad, acercándole a la generación más actual de jóvenes votantes o potenciales votantes para que ellos tuvieran la posibilidad de tener un refrescamiento, digamos, de su figura. En ese mismo sentido, los videojuegos políticos emergieron, primero dando cuenta de temas de agenda nacional o internacional sobre fenómenos que están sucediendo actualmente de orden político, sobre sus figuras, sobre la gestión pública, sobre el diseño de alguna política en particular. Y a partir de eso es que surgen como un subderivado o una subrama de los videojuegos serios o serious games. Si bien yo en algún momento ahí en la tesis de doctorado, que Daniel tuvo el placer también de estar en esa discusión sobre los videojuegos y su coyuntura en diferentes espacios y esferas a nivel social y cultural, hoy en día los videojuegos serios tienen una rama que son los videojuegos políticos. Y los videojuegos políticos se hacen en Flash hasta en un día, en plataformas muy sencillas que critican obviamente parte del statu quo o parte de la doxa de algún interés o coyuntura política. En ese mismo sentido, yo me decidí primero a conocer qué es lo que estaba sucediendo con los sujetos, los jóvenes sobre todo, que están jugando de 18 hasta 35 años, no tan jóvenes algunos, estas plataformas, y de qué manera incidía esto en la toma de decisiones políticas de las pasadas elecciones de 2018 que tuvieron a nivel nacional a bien realizarse en nuestro país. Entonces yo tomé dos casos, tomé el videojuego de disputazo político, no sé si lo conozcan, SDP Noticias lanzó una plataforma en donde tú juegas a la mitad del juego y la otra es desarrollar el discurso, el speech de los presidenciables. López Obrador, Margarita Zavala, el Bronco y todos los que participaron en esta contienda presidencial, ¿no? Y en ese sentido yo quería saber de qué manera la toma de decisiones se daba, primero, cómo incidía en la opinión pública el videojuego, no como un agente efectual, digamos, que genera de manera conductista unas opiniones y estas se van a tomar a manera de deliberaciones directas sobre lo que se entiende en la plataforma, ¿no? Sino más bien entendiendo esto como unas mediaciones a nivel cognitivo y cultural, como el videojuego media en la toma de decisiones. Dejando eso concreto, tomé otro título que es un videojuego en línea, se llama Last Warrior, en donde ahora tú tomas posicionamiento político primero para hacer digamos, contra el sistema, porque tú luchas primero contra el gobierno en turno, dependiendo del país en donde tomes posición, y después te metes en el marco de la coyuntura de un político o de alguna gestión de un político y tratas de defenderla contra todos los disidentes, ¿no? Entonces es
muy interesante tomar posicionamiento y al mismo tiempo socializarlo dentro de las mismas redes sociodigitales el videojuego porque es algo en línea. Entonces, en ese mismo sentido, y una vez ya dejando en clara la naturaleza tanto del videojuego serio como de las plataformas y la multimedia como un carácter más bien trans en día de hoy, es que justamente yo habría que precisar lo que habría la idea que trabajo en el texto, si el ciudadano común o el de a pie o el videojugador en todo caso, entiende la idea de participación política y la alcanza a superar, entendiéndolo como algo más que las propias elecciones. Porque esta es una cuestión que el ciudadano común llegamos en ocasiones a tener sobre algún punto de vista en torno a lo político. O te hablan de la política y creemos que los personajes de la política son la política en general. Ver de qué manera estas acepciones llegaban a cristalizarse y cómo las ideas de opinión pública y qué decisiones políticas tomaron antes y después de jugar videojuegos incidían tanto en la cultura política como en su propio imaginario político como tal. Entonces, pues justamente yo entrevisté a algunas personas, es un trabajo todavía en construcción porque precisamente precisa conocer más, sobre todo a mí me encantaría hacer etnografía virtual conociendo las disposiciones que hacen en la plataforma estas personas, pero algunos de los comentarios que ya pudieron decirme es que sí, antes de jugar, es decir, hubo un antes y un después del videojuego para su elección en términos de algún presidenciable, porque aquí juegas con él y vas construyendo toda la campaña y te vas sorteando frente a las adversidades no solo de contrincantes en la arena política, sino en la arena pública y todos los discursos que diferentes organizaciones o grupos civiles van articulando sobre tu forma de gestionar esta figura que vas construyendo a manera de candidato como tal. Y justamente algunos de ellos cambiaron su punto de vista. Hubo un cambio en el posicionamiento que tenían y esto no solo derivó del conocimiento de cosas más profundas que la plataforma presenta sobre el candidato, sino al mismo tiempo de la posibilidad de socialización con otras personas de estos puntos de vista. Y algo que yo apunto y que ya decía justamente el doctor Peña, es que hay mucho bullying y hay mucho trolling dentro de Facebook, hay mucho trolling en las redes sociodigitales y en los videojuegos. Para la toma de decisiones, aquí sería como una cuestión a considerar un indicador potencial que puede ser un agente que también incida en los comentarios que las propias personas diseminan sobre la propia punto de vista político que tienen, ya que ahí adentro es una maraña de ideologías que están circundando, pero hay líderes de opinión en el entorno digital, que eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta y me parece que para la construcción de puentes políticos y de la comunicación política como tal, y que celebro justamente la invitación que me hacen porque mi área básicamente es producción audiovisual y los estudiantes que yo tengo, algunos son de talleres de videojuegos, algunos son de producción audiovisual, necesitan la sinergia de la comprensión de la plataforma por un lado, la comprensión del lenguaje como tal, audiovisual e interactivo, y por otro lado las posibilidades no solo interactivas, tanto comunicativas como selectivas de las plataformas, sino como la interacción directa que los sujetos, los que participan, en mi caso los jugadores, etcétera, llevan a cabo en ese entorno y que todos esos son elementos que van haciendo un tamiz, digamos, y que de alguna manera también, por supuesto, no solo afectan, sino contribuyen a potencializar esos discursos. Bueno, para cerrar esta parte de mi intervención, yo estimaba unas ideas que se comentaban como presupuestos acerca de la partida del trabajo, como lo estamos tratando de colegiar, era que si bien la televisión era considerada como el principal recurso de acceso a la esfera política, digamos, para el grueso de la población, hoy también las plataformas digitales lo están haciendo. Los grupos de Facebook especializados de gente que no sabe de política pero quiere saberlo, y videojugadores que no saben de política y que se acercan a videojuegos de entornos comunicativos de empresas o empresas políticas en todo caso, que están dando y propalando unos mensajes. Aquí también hay que tener mucho cuidado porque hay una sociología en la producción de los mensajes políticos particularmente. Es decir, criterios editoriales para hacer unos videojuegos remarcando algunos puntos de vista y de alguna manera eclipsando otros y que hay que tomar en cuenta en el entorno digital, a punto. Ahora bien, la interlocución como tal no se da solo dentro de la plataforma, yo apunto en el trabajo que hago. Pero en el marco actual, por ejemplo, de Intelligence Unit ha hecho
ver que esa interactividad al propio diseñador y confeccionador de la plataforma, no solo usuario, le da cada vez más herramientas para poder construir, para ser un no solo perceptor, dejan de receptor, sino también un resignificador y otra vez de ida y vuelta. Por eso las bondades de estas plataformas y por eso acercarse a ellas. Además, se comentaba algo muy interesante. Se cree que los medios son como una especie de esfera para la diversión, digamos, esfera alejada del espacio político, sobre todo los multimedia. Pero imagínate cuando la opción multimedia es jugar. Fíjate, para cambiar la idea culturalmente de jugar, para aterrizarla a cuestiones de coyuntura noticiosa, de coyuntura política, de coyuntura educativa, etcétera, te vas dando cuenta de que estos entornos multimedia se van transformando las necesidades no solo de los públicos, sino de empresarios que justamente van articulando todas estas nociones. Por último, yo apuntaría lo siguiente. No lo he retomado, pero lo quiero trabajar porque ahorita el doctor Fernando Ayala hizo el favor de recordárnoslo, cómo las empresas van construyendo un imaginario sobre la tecnología, sobre sus aplicaciones y sobre la utilidad que tienen en diferentes marcos comunicativos. Vincent Mosco en su libro de Sublimidad Digital ya lo mencionaba cuando él desde el punto de vista de la economía política trabajaba la idea de cómo Microsoft creó el futuro. Cómo tener una PC en los 90 era algo del futuro. Cómo tener ahora un celular es una cuestión de estatus. Entonces, todos esos elementos, incluido el videojuego y la cultura geek, etcétera, son elementos que están ahí cercando o de alguna manera facilitando nuevos puentes semánticos quizás para la construcción de estos entornos políticos. Seguramente habrá más informaciones al respecto y voy a tratar de abrir más el marco, porque ahora los informantes también fueron seleccionados a partir justamente de criterios tanto de jugabilidad, pero de que votaron, por supuesto, en las elecciones, pero seguramente habrá algunos criterios que aún no he contemplado y que colegiadamente iremos construyendo. Y bueno, pues por último, sí celebro que haya esta apertura de disposiciones que como es central o una parte muy importante, la propia entorno digital, abrirse en ese sentido a ver cómo se está construyendo ciudadanía, qué es lo que está sucediendo en términos políticos. Y yo apunto justamente en el texto la idea de Hannah Arendt sobre qué es política, su definición que justamente habla sobre el poder, como bien ya la doctora nos hablaba, y al mismo tiempo habla sobre la capacidad de los sujetos para poder ser no solo representados, sino para exigirse dentro de ese mismo entorno de forma racional y consciente, y ahí entonces empiezan a surgir una serie de aristas, las teorías de rational choice, un montón de lecciones sobre los imaginarios y las decisiones políticas, que seguramente se van a hacer más amplias de cara al conocimiento que tienen los propios usuarios de esta plataforma. Y no hay que recordar que en este siglo actual, donde las plataformas digitales están haciendo parte de la agenda pública y de la opinión pública la están construyendo, y Dana Boyd hablaba justamente de eso en Digital Democracy, pues es imposible ya salir de la esfera política y hablar de algo como un espacio ajeno. Más bien yo celebro estos puentes que hay sobre estas dimensiones y que seguramente van a traer muchísimo, esperemos en este proyecto, mucha luz para seguir pensando estos temas. Gracias.